Vamos a ver un poco la parte de workflows. La idea, yo les voy a mostrar un poco los workflows estándar y contarles un poco más sobre la herramienta. Y la idea es que ustedes puedan empezar a hacer algunos flujos y probarlos y demás. Así que la idea es que toquen bastante. Lo que vamos a hacer ahora es un usuario supervisor con teléfono para cada uno, así que pueden entrar, alguno que entre y cree un usuario para cada uno, que le cree un teléfono y un usuario que sea supervisor que pueda usar las herramientas de desarrollo. Así empezamos a ver los... si quieren primero les muestro los flujos y después hacemos eso. Así les muestro todo y ahí empiezan a crear y empiezan a tocar y después cada uno, la idea de esto es que después cada uno se genere un contexto para cada uno, hagan un IBR con, no sé, 1, 2, 3, 4, lo que sea de extensión, que asignen ese agente a ese contexto para hacerlo fácil y probarlo directamente marcando como si fuera externo. Y bueno, y hacer todas las modificaciones y un URL medio con algunas opciones y demás. Algo básico, pero rápido. Bueno, yo lo primero que les voy a explicar es un poco cómo son los flujos estándar y cómo impactan en el sistema. Ustedes vieron que tenemos la configuración de campañas entrantes, salientes y demás. Y cuando generamos ya sea, por ejemplo, un proveedor, dijimos que lo ponemos en un contexto entrantes, que el contexto entrante ya tiene workflows predeterminados. Y cuando creamos agentes, habitualmente lo ponemos en el contexto agentes, que también tiene workflows prearmados. Como ven acá, hay muchísimos workflows y contextos que ya están prearmados en el sistema. Vamos a empezar, por ejemplo, por entrantes, que acá vamos a ver 8H, la de Hangup, SMS, S es para, no sé si conocen la extensión S, que es para la parte analógica, para si tenemos internos, y después todo lo demás, lo entrante general del contact center. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra una llamada de un proveedor que lo tenemos puesto en el contexto de entrada, entrantes, lo que va a hacer es, de acuerdo a lo que llegue de Caller ID, que habitualmente va a ser un número de 8 dígitos, que es en general los geográficos que se dan en todos lados, aproximadamente, va a entrar por acá. Siempre inicialmente está la Start Activity, que acá es donde empiezan todos los workflows, que tiene un contexto y tiene la extensión. No sé si enfocarme mucho en esto, pero creo que ustedes ya tienen bien claro qué es un contexto, qué es una extensión y cómo trabajan. No me meto mucho en eso porque ya creo que lo tienen claro. Si no, es lo fundamental porque es el concepto más importante para entender todos los workflows. Si no, después, si no se entiende qué es un contexto y qué es una extensión y cómo impacta en los endpoints, o sea, los proveedores o los agentes, no entendés por dónde van las cosas. Entonces, si eso estando claro, entonces me llega de un proveedor que cree un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, entonces ahora siempre va a entrar por acá. ¿Qué hace el sistema? Llama primero, esto es importante, es una de las funciones más importantes que tiene el sistema, que es el FuncoDBC, que no sé si alguna vez lo vieron en Asterisk, pero lo que te permite acá es hacer consultas SQL derecho, cualquier tipo de consulta SQL. Entonces, lo que se le pone acá es primero el origen de datos, en este caso data, que es uno de los orígenes de datos principales del sistema. Los orígenes de datos, si se acuerdan, están aquí. Orígenes de datos, van a ver data, es un MySQL que apunta a la base de datos, ese data nuestra del servidor. Entonces, lo que estamos haciendo acá es obtener de la base de datos, de la tabla de las colas, el mensaje de bienvenida, el horario de la campaña, su nombre, su formulario, las interacciones, donde el DID sea el extend, que es el número que digitaron, lo que llegó desde el proveedor, y la dirección sea entrante. Esto nos va a devolver un hash. ¿Conocen el tipo de dato hash de Asterisk?
No. ¿no? El hash lo que hace es, te va a mapear una tupla del SQL, siempre esto te va a devolver una tupla sola, no te va a devolver muchas para recorrer. ¿Ah? En general en telefonía no te interesa demasiado, pero si querés hacer un recorrido lo que haces es lo metes con un while y un limit, y vas agarrando, dame la primera, dame la segunda, dame la tercera. No, ¿Ah? para no que sea en orden. ¿Eh? Para, En orden. si tenés Claro. varias tuplas. En general, esto lo que te va a dar siempre es una tupla sola, que te va a dar la información que estamos buscando. El audio de bienvenida de la llamada, el agendamiento, su nombre, su formulario, etcétera. Entonces, cuando entra la llamada va a hacer esa consulta. El hash, lo que le pone es una tabla justo de hash, que es Q, y después se puede acceder con eso poniendo hash Q, nombre de la columna. ¿Tá? O sea, por ejemplo, si yo quiero acceder al audio de bienvenida, ¿tá? Lo que voy a hacer es usar el hash Q, welcome. ¿Tá? Y eso lo van a ver, por ejemplo, déjame ver dónde lo seteamos. O sea, bienvenida. Por ejemplo, acá, el welcome lo ponemos en una variable y lo buscamos como hash de Q, que es lo que pusimos al resultado de esta columna, el nombre de la columna. ¿Tá? Eso nos va a dar el resultado. Entonces acá se lo ponemos al welcome. ¿Tá? ¿Queda claro ahí más o menos cómo se usa? Después, probándolo y eso, se van a dar cuenta más. Entonces vos haces una tabla dinámica que cualquier consulta te va a traer en un hash con un nombre, el nombre de la columna, los resultados de esa consulta SQL. Esto te da un poder muy grande porque te permite hacer banca telefónica para instituciones financieras o cualquier tipo de IVR conectado contra cualquier origen de datos. En este caso estamos sacando datos de nuestro sistema porque lo que nos interesa es tener un flujo template, ¿tá? Que automatice todo lo que son las llamadas entrantes sin tener que hacer un flujo para cada campaña. Entonces, entrando todos por acá y configurando bien las campañas desde el administrador, no tenés que tocar nada para tener campañas entrantes estándar. ¿Ah? No así si tienen un IBR. Si tienen un IBR adelante, ya lo tenés que crear para adelante y después lo puedes mandar para acá. Cuando creas una campaña, ¿por qué se crea todo? Esto ya está creado. Cuando se crea una campaña, Simple siempre entra por ahí. ¿Por qué? Porque el peer lo pusiste por entrantes. O sea, ya se crea, se genera todo. Esto sí, cuando instalas el sistema ya te genera todos los workflows estándar. Cuando yo quiero poner tema de IBR, ya tengo que crear un workflow poniéndole el DID exacto para esa campaña. Entonces, cuando llegue ese DID, en vez de machar el XXX punto, va a machar el DID ese exacto. Haces todo el IBR que querés y si querés después mandarlo para acá lo mandás o si querés ponerlo derecho a la cola lo mandás. Depende un poco de qué es lo que requieran. Después le ponemos el lenguaje, en este caso español. Le ponemos, seteamos esta variable ANI es importante, la seteamos con el caller ID porque es después como nosotros buscamos en los logs. Entonces después, si se acuerdan, acá tenemos la parte de log y se busca por el teléfono. Esto está esperando encontrar una variable seteada con ANI, que es lo que hace sacar el thread de la llamada para después poder ver acá el paso a paso de la llamada sin que esté mezclado con otras, ¿no? Entonces, luego se setea el nombre de la campaña en el CDR, para que quede en el CDR, se atiende la llamada, luego se ejecuta la parte de holidays. Esto es una consulta que va a obtener de la tabla de holidays, a ver si es un día festivo. Entonces, si es un día festivo, va a tener un audio, va a venir y le va a poner el audio. Esto, si se acuerdan, se configura por acá, en la parte de festivos. Entonces, si yo, por ejemplo, configuro un festivo para el día de hoy y le pongo un sonido, entonces todas las llamadas que entren ya directamente, sin tocar nada, van a venir acá, va a desplegar el audio y va a ir para voicemail, en caso que tenga voicemail. Si no tiene voicemail, va a cortar, ¿tá? Ya que acá va, bueno, acá está hardcodeado el box number, pero ahí se puede obtener de otro lado. ¿Ah? Si no fue festivo, seteamos el DID también, que es otra variable que la usamos más adelante. Y lo que hacemos con el DID, nos guardamos qué fue lo que digitó el cliente. ¿Por qué lo guardamos ahí? Porque vos después podés ir saltando de flujo en flujo con GoTos, ¿tá? Y eso te va cambiando el extend. Entonces, si vos querés mantener qué fue lo original que tocaron, por eso hacemos guardar. Tienen claro el concepto de lo que son las dos guiones abajo. Es para mantener las variables en todos los saltos que haya del flujo.
Entonces cuando entra una llamada, desde que entra hasta que termina, si yo quiero mantener el valor de una variable que se herede en los diferentes saltos, tengo que ponerle las dos barritas abajo. Luego, siguiente caso, nos fijamos si tiene virtual hold. Eso también es sacando de interactions. Después obtenemos el audio de bienvenida. Esto se podría también simplificar. Puedo poner esto directamente en el playback y no tener que ponerlo en la variable. Pero a modos de que la gente entienda más qué es lo que se está haciendo, lo ponemos un poco por ahí. Después, bueno, en realidad no, porque el bienvenida viene separado por punto y coma, que tiene el bienvenida, no me acordaba, y el fuera de hora. Entonces lo que estamos haciendo acá es obtenemos de la variable welcome, la dividimos en dos y sacamos de la primera posición el audio de bienvenida y de la segunda posición el de fuera de hora, porque es como se guarda en la base de datos. Luego obtenemos el schedule, que es el agendamiento. Esto va a buscar qué cantidad de schedules tienen, porque el schedule está guardado concatenado con ampersand. Estas cosas de implementación tan a bajo nivel en realidad no la tienen que saber porque se hace automático. Entonces no necesitan hacer una implementación de fechas, de horas ni nada, porque ya está armado. Lo único que tienen que hacer ustedes es cuando vienen acá a la campaña, es marcar, poner todos los horarios y fechas que quieran para la campaña para que esté dentro de horas. Esto ya está implementado y para todos lados es igual. Entonces esto es lo que se va a fijar en la cantidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Entonces esto lo que hace es agarrar todos los horarios de gestión, va a setear una variable en falso que está dentro de hora y lo que va a hacer es un while y va a empezar a fijarse el date range que existe, las horas, va a ir dando vueltas y se va a fijar si está dentro de hora, entonces va a setear el dentro de hora 1, si no, termina el while y va a seguir rotando por todas las posibilidades que hay. Él va a hacer un bucle ahí que va a ir mirando por todos los horarios posibles y si uno de los horarios entra con el horario actual, entonces va a poner de que la campaña está dentro de hora. Acá vamos a tomar la decisión, entonces si está dentro de hora, vamos por el camino rojo. Todas las actividades pueden tener un solo camino, a no ser las que tienen condicionales. Las que tienen condicionales son dos. El go to if, que la primera flecha que sacás es verde, que es la true, y la segunda que sacás es la roja, que es la false, y el go to if time. Entonces es bien fácil, acá no te tenés que acordar de saltar a un número, a nada, se hace automático. También, entre paréntesis es el número de paso de que tiene, de la prioridad en el dial plan. ¿Para qué lo vemos y para qué nos sirve? Si yo quiero saltar desde este workflow a otro workflow a determinada posición, con esto me es muy fácil y hago un go to. Contexto, extensión, número de posición. Entonces, si está dentro de hora, va a reproducir el audio de bienvenida, va a generar un GUID. Esta es una cosa nuestra que siempre hay que hacerla, que es generar un identificador único para la llamada. Lo va a setear en el CDR. Va a decir que esta llamada se va a grabar, porque habitualmente grabamos prácticamente todo, esto se puede después tocar. Y le va a decir que el nombre de la grabación va a ser el nombre del GUID. Entonces todas las grabaciones que hay en el sistema se guardan en una carpeta en el servidor de telefonía, grabada en GCM, y aparte está en ¿cómo es? El nombre es elguid.gcm. Y todas las noches lo que se hace es un sistema de mantenimiento que lo que va a hacer es va a crear una carpeta con la fecha del día de hoy y va a mover todos los audios del día de hoy a esa carpeta. ¿Por qué? Porque en realidad el file system de Linux se supone que aguanta muchos millones de archivos en una carpeta. Desgraciadamente la teoría no va con la realidad. Cuando vos empezás a tener más de 10, 12 millones de archivos, empieza a tener problemas. Y nos pasó una vuelta en un cliente, que lo teníamos todo en uno, empezamos a perder grabaciones. No todas, pero algunas se perdían. Y el problema era que Linux a veces no podía escribir en la carpeta por la cantidad de grabaciones que tenía. Entonces lo que hicimos es una tarea de mantenimiento que se ejecuta todas las noches, que lo que hace es crea la carpeta del día y le pasa todas las grabaciones. Después el sistema automáticamente va a buscar a donde corresponda las grabaciones sabiendo cuál es la fecha y hora de la llamada. Bueno, después se setea el caller ID también, el caller ID name,
Entonces, lo bueno que tiene esto es que cuando entra la llamada en la cola y le aparece a la gente, no solo le aparece el caller ID de la persona, sino que le aparece el nombre de la campaña que llamaron. ¿Tá? Entonces, cuando te llega la llamada, vos ya sabes no solo quién es el que te llama, sino a dónde te llamó. Luego se agrega un zip header. Esto quiere decir que al protocolo zip yo le agrego un header más. Este header me va a pasar mucha información que a mí me sirve para levantar el CTI, el pop-up. Por ejemplo, me va a pasar el nombre del formulario, que está por acá, form, del hash, queueform, o sea, de lo que estaba configurado en la base de datos, me va a decir qué formulario tengo que levantar. Entonces, esto cuando me llega a la gente, llega un zip header a nuestro softphone, nosotros lo parseamos, ¿tá? Esto es un JSON que armamos en el header, nosotros parseamos esto y ya sabemos cuál es el caller ID de la persona que llamó, sabemos cuál es la campaña que llamó, parámetros y valores si queremos pasarle por alguna razón, le podemos decir si la llamada tiene auto-answer o no, y le podemos decir si da un beep al hacer el auto-answer o no. Tenemos un montón de parámetros que se configuran ahí para solucionarles la vida. Y este zip header de vida en realidad no sirve más. Esto era porque antes había un error en WebRTC donde no parseaba bien el SDP y nosotros hicimos un workaround para. O sea, esto en realidad se puede eliminar. Luego de esto tenemos queue. ¿Qué es esto? Finalmente va a la campaña. ¿A qué campaña? A la CDR Campaign, que fue la que obtuve por acá cuando hice la consulta. Cuando consulté yo a la base le dije, para este DID, o sea, si se acuerdan acá, nosotros cuando creamos la campaña le ponemos un DID. Entonces dice, para este DID, ¿cuál es la campaña que corresponde? Entonces dinámicamente va a ir a la campaña que le corresponde, poniendo las opciones para transferencias y call parking y continuar después de que la gente corte. ¿Por qué continuar de que la gente corte? Esto también se puede sacar. Porque después le vamos a hacer una encuesta de satisfacción al cliente. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es que ya está automatizado y ya está preparado. Cuando el agente corta la llamada le va a pasar un IBR que le va a decir elija un número del 1 al 10 para decir cómo lo atendieron. Y esto automáticamente se va a fijar si el customer feedback no es vacío. Entonces va a insertar en la tabla que corresponde de customer feedback los valores que corresponden. Después esto cuando vos vas a grabaciones y le das en la parte de información de la llamada, si el cliente la evalúa te va a mostrar la calificación que le puso. Entonces como ven, esto automatiza prácticamente el 80-90% de los casos de todas las campañas entrantes de los call centers. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a hacer una campaña? Es simplemente definirla, ponerle los agentes y empezar a llamar. Si se quiere después customizar, se pueden tocar los workflows, se puede clonar el workflow. ¿Cómo clono un workflow? Entro acá y si cambio cualquiera de estos dos elementos que son las claves, lo que va a hacer cuando haces un deploy, que es acá, es va a clonar el flujo con los cambios que vos ya has hecho y van a quedar dos muy similares, pero con diferente extensión o contexto. Entonces es muy fácil también clonar flujos. Ojo con la clonación de flujo. Lleva a que sea tan fácil de duplicar que lleva a hacer el trabajo no tan inteligentemente. Lleva a que algunos empiezan a clonar flujos y tienen 4000 flujos para las campañas entrantes. En general todo se puede reducir. Hay que hacer funciones, hay que intentar con menos código hacer más y que quede más genérico y que te permita obtener parámetros de un lado u otro para no tener millones y millones de líneas de código que son casi iguales. ¿Alguna duda acá? En entrantes, otra cosa que vamos a ver que es importante es la extensión H. Esta extensión H es la que se ejecuta cuando se corta la llamada. Nosotros tomamos algunas acciones. ¿Qué es? Es poner el nombre de la persona en el CDR, en account code, que fue el que atendió, de la gente que atendió. Entonces, si la gente atendió una llamada y corta, en el CDR me va a quedar en account code quién fue el que atendió. Eso es importante. Después el CDR user field. El CDR user field, que es un campo genérico, que lo que nosotros lo hacemos es usar para taguear las llamadas. Vos podés taguear las llamadas, por ejemplo, desde formularios y demás. Hay una función que se llama UC-tag, que lo que hace es taguear la llamada, que es marcarla con algún valor que vos quieras. Entonces, por ejemplo, en muchos casos tenemos que les gusta tener para buscar a los clientes por documento de identidad.
Entonces, cuando está el formulario, cuando guardan, hacen un tag con el documento de identidad. Entonces, vos después venís a la parte de grabaciones, ¿ah? Y acá en datos, que es esta columna, te va a aparecer por donde lo tagueás. ¿Ah? Si querés taguearlo también con la tipificación que le pongas, etcétera. Acá vos tenés libertad de taguear cada una de las grabaciones con lo que vos quieras para después buscarlo. Se pone, bueno, la dirección, el cause code, se fija si hay customer feedback o no para actualizar el nombre de la gente, porque hasta que no cortamos no teníamos el nombre de la gente, entonces acá lo actualiza. Y se fija si tiene virtual hold y si es abandonada. Si le habíamos marcado virtual hold, se lo habíamos activado a la campaña y es una llamada abandonada, entonces va la actividad de virtual hold, que es un poco compleja, pero en realidad no hay que tocarla porque ya es como viene, y esto va a generar un local channel que va a ser como un canal virtual que se va a estar en la cola esperando hasta que le toque, que eso lo que va a hacer es que cuando le vaya a un agente, él va a ver que es un virtual hold, le va a mostrar el nombre, el caller ID, perdón, de la persona que había llamado y se va a ejecutar automáticamente el callback. Entonces, como ven, esto es muy sencillo y no hay que tocar mucho. Eso en entrantes. Después, si nos fijamos, este debería ser un include, pero sí. Otra cosa importante son los includes. Este es un GoTo en realidad internos, perdón. Pero otra cosa importante son los includes. Acá no tengo, pero por ejemplo acá en agentes tengo. Yo puedo incluir un contexto adentro de otro, no sé si eso lo saben. Entonces, yo por ejemplo en el contexto de agentes, lo que hago es, le pongo agentes includes, que es voy a poner todos los includes, incluyo internos e incluyo servicios. Entonces los agentes van a poder utilizar lo que hay, todos los workflows que hay acá en servicios, que son en general cosas de telefonía, de PBX, todas las funcionalidades clásicas de PBX, correo de voz, habilitarlo, deshabilitarlo, etcétera, de PBX, ya están preparadas. Si después ven en el manual hay una sección en agente que dice funcionalidades de PBX que explica cada uno de estos servicios qué es lo que hace. Pero son los clásicos para hard phones y tener desvíos de llamadas, voicemail, etc. No es tanto de call center. Pero está toda la lógica de todos los servicios y las conferencias y demás. Después, bueno, Virtual Hold, estas también son cosas del Virtual Hold que ya están automatizadas, ya están preparadas para lo que vimos hoy de cómo usarlo, o sea que eso no hay que tocarlo tampoco. Son workflows estándar. Administrativos también lo que hace es incluir internacionales, locales, etc. Después, por ejemplo, el workflow de internos, es la llamada básica del flujo de internos, que lo que va a hacer, como van a ver, no es un flujo así nomás, sino que es un flujo, como ven, que tiene un montón de condiciones. Este montón de condiciones es para cumplir diferentes tipos de cosas como los forwards automáticos, todo lo que tiene que ver con las funcionalidades de PBX, si activas o desactivas el voicemail, si tiene forward, si tiene retridial, hay muchísimas funcionalidades que ya están prearmadas. También, por ejemplo, cuando haces un blind transfer, que te vuelva la llamada si no llega a destino, que muchas veces en Asterix eso se pierde, haces un blind transfer, te olvidaste, y esa llamada no llegó a destino, quedó en el limbo. En cambio, con esto tenemos ya todo prearmado para que vos tiraste una llamada blind y si no llegó al destino por alguna razón te vuelve la llamada. Ya está, todas cosas que ya están prearmadas y en general esto no se toca. Pero lo interesante es que si querés activar funcionalidades nuevas o lo que sea, los podés customizar. Bueno, acá el flujo de dialer, este es el flujo para cuando algo hablamos ayer de querer hacer cosas complejas cuando haces marcar para afuera. Por ejemplo, en este caso, ¿se acuerda que me decían de múltiples carriers? De que llame por múltiples. Bueno, este es el flujo que entra en general que lo ponemos, que es el workflow que hacemos, que está en el contexto dialer y todos los números. Entonces cuando hacemos un peer contra nosotros mismos, lo ponemos en el contexto dialer, entonces todo lo que se llame a través de ese dial string que te va a llamar a vos mismo va a entrar a este workflow y ahí vos vas a hacer todo lo que quieras para sacar la llamada.
decidir para qué carrier tiene que ir, etc. Acá vos pones, esto es una lógica de ejemplo, por ejemplo acá se randomiza el caller ID, para dejar el caller ID random entre diferentes números. Pero acá vos tenés, en definitiva al final es el dial, pero vos tenés toda la automatización que quieras para la parte saliente de los marcadores. ¿De acuerdo? Esto sobre todo es para los marcadores de tipo Power Dialer y Predictive, que son los marcadores que llaman primero a la gente. En cambio, los Preview y Progressive vos podés ir directo a los flujos de Preview y Progressive porque son los que se van a ejecutar definitivamente cuando salgan. ¿Se entiende? El otro primero, si no, va a ejecutar a través de un dial string directo. Entonces, esto es así. Acá tenés todos los workflows de los marcadores. Entonces, el Power Dialer, por ejemplo, tiene las dos cosas particulares, todos los números y los H. Entonces, cuando un marcador Power Dialer hace una llamada a través de un peer, lo hace directo por el peer, marca, y si la llamada es conectada, la conecta contra este workflow, que es un workflow, como ven, de entrada, que tiene también Answering Machine Detection. Acá tenés todos los valores del Answering Machine Detection. Acá tenés si está activada, y si no, va a la campaña que le corresponde. Es una campaña entrante. Acuérdense que los Power y Predictive se comportan como entrantes. Esto es lo que yo decía, si quieren hacer cosas más complejas para la salida, entonces hacen el trunk sobre sí mismos, y empiezan a usar los flujos de dialer para poder hacer toques en la pata saliente. Si no, la que vos podés controlar acá es la pata entrante, en Power y en Predictive. En cambio, en Progressive y en Preview, que es muy parecido, en Progressive y en Preview, vos lo que haces es controlar la pata saliente. Entonces acá, si tenés múltiples carriers y demás, vos lo que podés hacer es hacer las modificaciones que quieras en el flujo para la parte saliente. ¿Queda claro? Más o menos, pero para tener una idea. Esto después van tocando, mismo pueden ir viendo la consola y demás y se van dando cuenta qué es lo que va haciendo cada paso a paso. Pero en general, ya les digo, estos flujos no se tocan demasiado, sobre todo al principio. Ya cuando después empiecen a entrar más, ya se van a dar cuenta exactamente de qué corresponde. Después tenés el flujo, por ejemplo, de Voice Broadcast, que también está medio prearmado. Si vos le pasás tal cual las configuraciones como está en el sistema, él solito va a... Y este es un ejemplo donde te dice números, etcétera. No me acuerdo qué está puesto. Pero es un ejemplo medio completo de un voice broadcast que da información. Pero vos cuando creas un voice broadcast lo asociás a un flujo de IVR. ¿Qué quiere decir? Cuando te atiende la persona, te va a pasar un flujo de IVR. Este es un ejemplo clásico de un voice broadcast que lo pueden usar de base para modificarlo. Siempre hay cosas importantes que siempre se setean cuando empieza un flujo. También está en la documentación. Ahora lo vamos a ver en la documentación, que hay un paso a paso, que la idea es que ustedes puedan lograrlo, hacerlo y probarlo. Entonces, hay el atender, ensetar algunas variables que son importantes, que la usamos, generar el GUID, setear el GUID, todo esto. Si no, después hay cosas del sistema donde las estadísticas no van a quedar bien o no van a poder encontrar las llamadas o alguna cosa de esas. Entonces lo importante es que siempre tenga todo la estructura básica cada workflow, que también, como les digo, se explica en la documentación paso a paso y lo vamos a estar viendo ahora. Después hay más flujos, no voy a entrar demasiado en ellos. Está por ejemplo el del web chat, etcétera. No voy a entrar mucho más en eso. Los más importantes, como les decía, es el de agentes salientes, manuales, el de entrantes que ya vimos, y este es el que ejecuta cada vez que un agente hace una llamada. Acá se fija también si viene de diferentes tipos de teléfonos, si viene de un softphone común, si viene de un hardphone, si viene de nuestro teléfono que setea zip headers. Hay diferentes cosas que necesita hacer para sacar las llamadas del sistema,
¿tá? Que ya lo hace automáticamente. Y tenés después en el H, siempre es importante ver tanto el principal como qué hace cuando corta, ¿tá? Porque cuando corta siempre se hace alguna actividad importante. Por ejemplo, en el caso de se fija, va a obtener las tarifas para ese destino y va a hacer toda la parte de billing. Y lo que va a hacer en la parte de billing es setear el balance, el charged balance, el real balance, una nota para saber de qué carrier es, etcétera, y ya te va a poner cuánto gastó si vos tenés levantado el proveedor y las tarifas configuradas en el sistema. ¿De acuerdo? Toda la parte de billing ya te lo hace también automático en base a esto. ¿Ah? Y después... ¿Logran en el campo CDR field? No, el user field es lo que yo hoy dije, lo del tagueo. Tenés otros, hay CDR carrier, para saber por qué carrier salió, CDR note. Vos después tenés lo que tiene esto es que tenés el CDR adaptativo. Si vos quisieras extender el CDR, vos podés crear un campo tuyo, un campo tuyo en la tabla del CDR, y vos acá haces un set CDR y entre paréntesis el nombre del campo y se te va a guardar esa variable. ¿Tá? Todas las que quieras. En general con las que hay alcance. Pero si querés hacer algo particular, es posible, ¿no? Y es adaptativo, no tenés que tocar nada en configuraciones, simplemente creás el campo de la tabla, lo pones acá CDR, entre paréntesis, el nombre de la columna, y cuando se guarda el CDR, ese valor también se va a guardar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cuál es la idea? No quiero entrar demasiado porque aparte ustedes como ya conocen de Asterix y Dial Plan, tampoco quiero aburrirlos con la teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ir más a la parte práctica. Entonces, ustedes van a tener que entrar acá a la parte de la wiki, ¿tá? A la parte de herramientas, diseñador de workflows, ¿tá? Acá explica un poco todos los elementos del diseñador de workflow, el rehacer, deshacer, el copiar, pegar, el zoom, el bloquear, cómo puedes agrupar, todas cosas para generar el dibujo y que quede lo más lindo y lindo por un tema de que sea fácil de entender posible siempre el dibujo del workflow. Recuerden también que acá cualquier IBR que hagan ustedes lo van a cargar, lo van a modificar. El sistema acá te va a decir que estás en modo edición y cuando vos haces un deploy vas a hacer un comentario, vas a activar y esto en tiempo real se va a activar el dial plan. Otra cosa importante, hiciste algo que le erraste y activaste un flujo que no era. Decís, otra vez tengo que modificar todo de nuevo. No, historial al rescate. Pones historial, acá no hay nada, pero por cada deploy que hagas se te va a guardar el anterior. Qué usuario fue el que hizo el cambio, etcétera. Entonces vos puedes venir acá, poner cargar y te va a cargar el anterior. Y ahí haces el deploy y te lo va a pisar. ¿Cuánto tiempo mencionas? Creo que son, bueno, ahora sí son 100, 200 deploys. Te da para Suficiente. te da para lo necesario. Puedes buscar acá por contexto y extensión. Pinchando en la versión anterior. ¿Cómo? No, acá lo que haces es lo cargas y te lo va a mostrar. Pero lo chango como un versionador. Es como un versionador. Vos cargas acá y te va a cargar la versión esa que anterior. La vas a mirar. Y si la querés activar, tenés que darle el deploy. ¿Qué va a hacer el deploy? Te va a guardar la anterior, la que estaba mal, también, y te va a deployar la nueva. Entonces siempre, nunca te va a pasar de que no vas a poder ir para donde estabas. Siempre te va a guardar el estado anterior. ¿Tá? ¿Se entiende? Estas son claves fundamentales para todos los que están tocando workflows, que te pasa habitualmente en los dial plan. Y bueno, me imagino ustedes que tocan directo del archivo de texto los problemas que deben tener con eso, el trabajo que deben perder y las horas que deben perder, porque, ¿no? ¿Puede ser? ¿Le suena ese problema? Suena Bueno. bonito, hábito. Se está grabando. Bueno, la idea de esto es que justamente ustedes no pierdan el trabajo y un error común que nos pasa a todos no sea tan catastrófico, porque podés volver atrás. Sí. Entonces, acá
les explica un poco la parte de qué es lo que hace el diseñador. Sería bueno que lo vean. En realidad es bastante intuitivo, pero lo pueden ver. Después habla de las extensiones y contextos. Estos son ya conceptos que ustedes ya supongo que ya los tienen claros. Si tienen alguna duda de esto, me lo avisan y lo explico. Pero si tocan, me parece que no vale la pena perder mucho tiempo ahí. Están los ejemplos, cómo se manejan los flujos. Acá te habla de la parte del historial, de los flujos, cómo se hace el deploy en el server, cómo se carga, cómo se hace el manejo de variables, que también el manejo de variables es el mismo que desde el archivo de texto, nada cambia. Los go to if también, no sé si los usan mucho ustedes o hacen el dial plan de diferentes formas. Hay muchas formas de usar el dial plan de Asterisk, no hay una. Por ejemplo, para hacer menús mucha gente hace un contexto y pone extend 1 y todo lo que toca en 1 va para ahí. Nosotros no hacemos, usamos el read, hacemos que te haga la pregunta, que almacene la variable y después vos con la variable vas haciendo go to ifs y vas anidando y vas sacando diferentes workflows. Lo que después, como vos después acá podés agrupar cosas, no tenés que hacer todo en un workflow. Si yo voy a hacer un IBR, no necesito hacerlo todo en uno, en un dibujo. Yo puedo hacer partes y después ir haciendo go to a otras partes del flujo. Entonces lo voy achicando y lo voy dejando más entendible. Si no, quedan flujos gigantescos, nosotros tenemos flujos muy grandes, que si no los empezás a partir, quedan gigantescos y son muy complicados de entender. Después viene alguien y no los entiende. Me imagino desde un archivo de texto. Un IBR muy grande que no lo hiciste vos, entrás y entender algo debe ser complejo. Tenés que leértelo todo, demoras rato. En cambio en esto, vos entrás, lo cargas, te fijás y empezás a recorrer los números de prioridades, vas viendo por dónde vas entendiendo bien, hacer un cambio es muy trivial. Entonces por ahí es la idea de que les sirva para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Vienen para acá hay algunas descripciones de algunas aplicaciones también. Otra cosa importante, las aplicaciones tienen descripción también acá. Si yo vengo y cargo un workflow, por ejemplo set, y no sé cómo se usa, puedo tocar acá y me da la documentación que tiene en Asterisk. Entonces directamente lo pueden ver. Algunas que no son de Asterisk también tienen documentación, y si no tienen documentación te voy a decir que no. Acá hay encapsulado en todo esto no solo aplicaciones de Asterisk, sino funciones de Asterisk que ya están encapsuladas para que sean más fácil utilizarlas. Entonces acá pueden ver en los flujos que hay, también pueden ver un montón de ejemplos. Por ejemplo el dial también, podemos ver toda la documentación de una forma bastante prolija. ¿Se entiende? Entonces, ¿con qué vamos a seguir? Otra cosa importante, la parte del hash y eso que se les expliqué, también está explicado paso a paso acá. Que esas son las cosas que pueden ser un poco más complicadas de entender, del uso de algún tipo de variable más compleja. La utilización del while también se explica acá. Acá hay algunas nomás que están, después las otras están con el signo de interrogación, pero son las que más requieren tal vez una ayuda extra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es esto. ¿Qué es esto? Es el paso a paso. Como los pasos para crear un IBR, lo pone paso a paso hasta con imágenes. Entonces yo lo que quiero ahora es que cada uno, alguien agarre y haga un usuario para cada uno de ustedes, con un teléfono, que lo pongan en un contexto que ustedes quieran también, con su nombre si quieren o lo que sea, o si no todos en un contexto, pero le van a poner una extensión diferente cada uno, y cada uno agarre o en un contexto una extensión o una extensión dentro de un contexto, crear un IBR parecido a este. Lo interesante que tiene es que quiero que usen las colas, quiero que usen goto, quiero que usen gotoif, quiero que usen tal vez la del horario también, quiero que usen la función de SQL para sacar lo que quieran. Pueden sacar cualquier cosa de una tabla interna igual y tomar una decisión, mostrarla o decir los números. Tóquenle un poquito, toman esto de base, pero denle un poquito de algo más interesante. Entonces cada uno, la idea es que tenga su supervisor
con su teléfono y estén en el contexto que corresponde para que puedan ir probando el IVR. Hay que puedan ir viendo si quieren un log o donde sea, puedan ir viendo también en la consola qué es lo que va pasando con la llamada. ¿De acuerdo? Bueno, voy a parar la grabación.